Hola a todos. Cuando me dicen, dime un disco de música celta que recomendar, es muy difícil porque cuando es música tradicional principalmente, pues todo viene a ser más o menos lo mismo. Pero hay un grupo que sí recomiendo. ¿Por qué? Porque dentro de él había un compositor especialmente bueno, que es Phil Cunningham, que compuso parte de la música de Silly Wizard. Phil Cunningham nació ¿dónde? En Edimburgo. Vale, es que yo soy muy fan de Phil Cunningham, sobre todo de sus aires, pero parte del éxito de Silly Wizard se debe a Andy M. Stewart. La M se la metió porque hay otro Andy Stewart, que es cantante más antiguo de folk escocés, pero la verdad es que ni siquiera ninguno de los dos formó el grupo. ¿Por qué voy a hablar de este grupo? Bien, porque estaba de vacaciones en Escocia y se me ocurrió grabar esta entradilla de mierda. Con mucho sonido, está limpiado el audio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, es que dentro de los grandes grupos de música escocesa, aparte de los Tannahill Weavers, que tienen ligeramente que ver con Silly Wizard, me parece que Silly Wizard es el mejor. Y de hecho me parece que es el mejor grupo de música tradicional escocesa que existe. Son más famosos los grupos irlandeses, entre otras cosas porque empezó antes este revival de la música popular. La música popular estaba hundida en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a principios del XX. Es un revival que acontece a partir de los años 60. Hay algunos estudiosos que empiezan con ello y algunos grupos en el Reino Unido, más bien en Inglaterra, perdón, y en Irlanda, que empiezan a trabajar este género. Los Chieftains son los más famosos en Irlanda. Por esta época de Silly Wizard, uno que por favor, no sé cómo se dice, que es Planxty, es muy difícil, el Planxty o lo que sea, es un tipo de composición que se atribuye a Turlough O'Callaghan. Bueno, una cosa rara. Y en Escocia, el grupo que realmente populariza este movimiento es este Silly Wizard, que claro, no es tan conocido en el resto del mundo como los irlandeses o como los ingleses, que estaban más bien más electrificados con Steel Eye Span, Fairport Convection, de los que hablaré probablemente en algún vídeo, todos ellos. Pero voy a empezar por Silly Wizard porque es que estos dos puntales, Phil Cunningham y Andy M. Stewart, son inmensos, pero antes es que hay un tema sobre los discos de música celta en general. Para que los discos de música celta no sean monótonos, los artistas normalmente articulan los CDs alternando distintos tipos de canciones, bueno, de canciones, de instrumentales. Primero están los reels, que son los 4x4 rápidos que se suelen tocar en los bares, las gigas, que son 6 octavas, que son un poquito más saltarinas, como lo son también las marchas, los valses, que son en 3x4, y diversas variedades de 3x4 distintas que hay. Todos estos tienen diversas variedades, Slip Jig, Strathferry, pero no entremos en esos detalles. Luego están las canciones normales tradicionales como The Foggy Dew, ahora que Sinéad O'Connor acaba de fallecer, y por supuesto los aires, que son mis favoritos, tanto los aires normales como los aires lentos, son las canciones más ñoñas, que es lo que a mí me gusta porque soy muy ñoño. Esto es lo que hay, y ahí es donde brilla Phil Cunningham especialmente. Bien, esa estructura es básicamente la de todos los discos de música tradicional celta actual. Pero claro, ¿por qué recomiendo exactamente Silly Wizard? ¿Por qué no uno de los 1000 que hay? O alguno que se hiciera famoso, o la banda sonora de Titanio. ¿O acordáis los 90 cuando los discos de música celta tenían hasta 2 estantes en las FNAC, que todo el mundo lo escuchaba y ahora hay 5? Es una mierda, nadie lo escucha. Bueno, las modas como son, yo he seguido siendo fan de este tipo de música. ¿Por qué Silly Wizard? Pues precisamente por lo que he dicho en la introducción, porque combina melodías tradicionales, aires tradicionales, canciones tradicionales, gigas tradicionales, reels sobre todo, porque había al menos un grandísimo violinista, uno de los mejores de la historia del folk escocés en este grupo, que es Johnny Cunningham. Pues lo combina con canciones propias, baladas del cantante del grupo, y con los aires y algunos reels y Gs compuestos también por Phil Cunningham. Esa mezcla de material tradicional muy bien arreglado y tocado se le acusaba de ser muy fieros a la hora de tocar, pero es mentira. O sea, a veces son más lentos, a veces son más rápidos, dependiendo de la cantidad de fiesta que haya y la cantidad de alcohol. Alternados con las composiciones propias, es lo que hace que este grupo sea especial y aparte sea uno de los más importantes de Escocia. ¿Cómo empieza el grupo? El grupo no empieza con ninguno de los dos que he nombrado, ninguno de los tres, que van tres, sino con Gordon Jones,
que es un tío de Liverpool, creo, que vive en Edimburgo y forma con otros dos guitarristas un grupo de música tradicional a principios de los 70 o finales de los 60, 69 o cosas así. Forma este grupo Silly Wizard. ¿Por qué? Porque un compañero de piso le llamaban Silly Wizard y está, Silly Wizard. Queda muy bien, queda magia. A mí la música celta siempre la he unido mucho con la fantasía, con el folk, o sea, con el folk, claro, con las tradiciones, con los cuentos, entonces queda muy apropiado y a mí me encanta, me gusta mucho el nombre del grupo. Esta formación, que no, pues tarda mucho en desarrollarse, tocan en varios bares, pero Jones pronto conoce a Johnny Cunningham cuando no era ni mayor de edad, cuando era un chaval que iba al instituto tocando en público, tocando en las calles, y para cuando graba el primer disco, que ya ha cambiado la formación, no es todavía la formación definitiva de Silly Wizard, la clásica, la grande, coge a Johnny Cunningham, colabora un poquito su hermano Phil Cunningham, que es menor todavía que él, y como él es de Liverpool y no tiene el acento escocés, pues se busca a un cantante escocés, que es Andy M. Stewart. You know that horrifying instant where your life's just... That's how Johnny feels all the time. Para grabar el disco. ¿Para qué? Para darle ese aire. De hecho, Andy M. Stewart, la gracia que tiene para escuchar este tipo de música, mucho que nos gusta este tipo de música, es el acentazo que tiene, que eso es gracioso, aparte que lo fuerza un poquito a lo mejor, como lo forzaban los Tannahill Weavers. Oh, what a parish, a terrible parish. Oh, what a parish is that of Dunkeld. Entonces hacen el primer disco, vamos a él. Silly Wizard, de Silly Wizard, reeditado recientemente porque lo graban con otra discográfica, con Johnny Cunningham, Gordon Jones, Bon Thomas, Andy M. Stewart, aquí todavía Andy Stewart, y dos de los fundadores del grupo, Alistair Donaldson y Freeland Babor, que no continúan más adelante. Este es un disco tradicional convencional. No destaca especialmente para mí, no es el que hay que escuchar del grupo, porque todavía no está formado del todo, es simplemente vamos a grabar en nuestros sets que tocamos por pubs, de sketch que tocaban y tenían que, si se iban a las Highlands, tenían que volver a Edimburgo antes de las 8 de la mañana, porque es que Johnny tenía que ir al colegio, o sea, al instituto, es que tenía que volver a clase. Entonces es simplemente una combinación, como ya he explicado, de gigas, aires, canciones, las que ya canta Andy M. Stewart, pero no compone él. Here's a noble lad's fame and high and renown, for an old song it's thought the kids was down. By broad Trogan, fair the banks of Dee, war once Trogan, then come to me. Que está simpático, igual que puedes escuchar con una calidad excelente algunos discos, pues como los nombrados Planxty o bueno, los Chieftains. No es el último disco a coger del grupo. Caledonia's Hardy Songs. Este es el segundo disco que yo pillo del grupo y es mi favorito de la primera etapa. Es una discografía corta, pero hay como dos etapas diferenciadas. Y lo importante es que ya está Martin Haden, que es bajista eléctrico. Como ya sabéis de la típica anécdota de cuando Bob Dylan conectó la guitarra eléctrica, porque el revival del folk americano también es anterior al escocés, pues a los puristas pues les jodía, pero yo no veo ninguna... Yo de hecho no me he dado cuenta nunca de que aquí el bajo es eléctrico, nunca me había dado cuenta porque no es un disco nada eléctrico, un disco una vez más tradicional en el que priman las canciones tradicionales, son versiones. Aunque ya hay algunos temas propios, como por ejemplo Jack Cunningham's Farewell to Becula, que es de uno de los primeros aires que entra de Phil Cunningham. También es muy importante reseñar que Andy M. Stewart ya está aquí arreglando canciones y llevándolas a su territorio, canciones populares, y reescribe algunos versos de muchas canciones. Y muy curioso que este, aparte del primero, es el único disco ya de la formación gorda en el que el fundador, Gordon Jones, canta uno de los temas
que además tiene una de las melodías que más me gusta a mí de la música tradicional en medio del tema, porque esto es muy normal, o sea, la tradición oral a lo mejor recoge en este caso es un tema sobre trabajadores en Canadá, en las islas, en Newfoundland y por ahí, pero mete una melodía que en muchos otros discos de música celta o incluso de rock celta yo ya la tengo adaptada a otra canción totalmente distinta. Every man showed his action without the missing of a blow. Laddie whack for the laddie whack for the day. A veces se cogen letras de una canción y se le pone una melodía totalmente distinta. Hay mucha libertad, porque claro, la tradición oral se va cambiando, va evolucionando, y la evolución principal, última, fue con esta explosión del folk a finales de los 60-70, que es la que estamos básicamente ahora, tampoco había mucho cambio. Otra de las características principales de este disco es que es el primero en el que entra el hermano de Johnny Cunningham, Phil, al acordeón, whistles, incluso a veces guitarra, incluso sintetizador, se van turnando porque la mayoría son multiinstrumentalistas. Siguiente disco, So Many Partings, la portada un poquito tristona, viene por la canción de Highland Clarences de Andy M. Stewart, que va sobre, en un periodo, creo que a principios del siglo XIX, hay un fenómeno agricultural en el norte de Escocia, que es que a la gente que trabaja allí los echan, al sistema de clanes que había, y muy curioso, o sea, el sistema en el que trabajaban en la tierra se llamaba Run Rings. De ahí el nombre del grupo de celta rock, también escocés, muy famoso, podría hablar de él también. Aquí es una canción, una balada muy triste, y en el que ya hay ciertas notas de sintetizador, porque este es el disco en el que todavía está la formación original de 6 miembros, bueno, original, la segunda formación de 6 miembros, en el que Phil Cunningham se dedica a tocar el Moog, sintetizadores, orquesta simulando, sintetizadores simulando orquesta, y no muy prevalente. O sea, puedes escuchar el disco una vez y no ser consciente de ello hasta que no te lo dicen. Ah, for the glens are lying bare, and the wee bit firm deserted. Entonces, una vez más, es una combinación, como todos los discos de música celta, de pues, su riff, su jig, lo normal, sus canciones y algunas canciones animadas. La cosa más importante es esta dupla entre Highland Clarences y Miss Catherine Brosnan, que son dos de los temas originales. Voy a comprobarlo. Sí, son dos de los temas originales del grupo. Aquí todavía la balanza entre temas tradicionales y temas originales todavía está más en los temas tradicionales. Pero la balada de Andy M. Stewart y el aire de Phil Cunningham, pues ya empiezo yo a pensar que este es uno de los grupos más importantes del género. I am a young sailor, my story is sad. Though once I was carefree and a brave sailor lad. Siguiente disco, Wild and Beautiful, con una portada muy de un paisaje, mira qué bonita es Escocia, wild, salvaje y bonita, sí es salvaje y es bonita, pero parece más bien un CD de gasolinera con lo de música tradicional y original de Escocia y abajo puesto, pero realmente esto lo que esconde es pues otro de los grandes discos del género. ¿Por qué este es importante? Sobre todo porque aquí la presencia del sintetizador es mayor, igual, no te das mucha cuenta, pero está.
y el equilibrio se empieza a tornar más hacia composiciones propias que tradicionales. Aquí tenemos varios momentos importantísimos en la historia del grupo, como The Pearl, que es un aire de Phil Cunningham que a él le gusta tanto, 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 que lo vuelve a utilizar para uno de sus discos, creo que el primero con Ali Bain, y lo llama así. O sea, para él es una de sus mejores tonadas, y creo que lo es, uno de los mejores aires. Pero también tenemos The Fisherman's Songs, Lament for the Fisherman's Wife, que es una canción en dos partes. Es normal que haya cosas en dos partes en la música celta, porque realmente cuando tú tocas un par de gigas o varios reels juntos, pues normalmente, como son cortos, son melodía distinta, melodía distinta, luego corta, otra melodía, son como combinación de 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, y haces como 3 o 4 juntos. Eran muy buenos precisamente con eso los hermanos Cunningham. En uno de sus discos en solitario, de colaboraciones, hay diálogos entre violín y acordeón, o entre violines muy fieros, muy fuertes, muy rápidos. Muy curioso, que no son lo que más me gusta a mí de este tipo de música, pero hay mucha gente que lo aprecia bastante. Vale, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de una canción que se combina con instrumental. Eso tampoco en sí es tan raro. Luego hablaré de un tema que hace lo mismo, combinando una melodía de baile con una canción nueva escrita por Andy M. Stewart. Pero aquí lo que es una coda, es distinto. Aquí está haciendo un lamento por los pescadores que se mueren. Es un tema muy recurrente en todo el Atlántico, incluso en Galicia, en Irlanda, de voy al mar, me muero, y la mujer se queda sola y está lamentando. De hecho, en Irlanda, en Sligo, hay una estatua con eso, con la señora que ve que el marido, esperando que el marido vuelva del mar, de pescar. And she has come down to condemn that wild ocean for the murderous loss of her man. His boat sailed out on Wednesday morning, and it's feared she's gone down with all hands. Pues esa canción de Andy M. Stewart, que es para mí su mejor, luego continúa con un pequeño crescendo en el que se escucha además voces de la radio de entre barcos, de que hay una tormenta que llega, y hay un crescendo tremendo. Yo creo que ya he hablado de este tema en alguna ocasión, que simplemente complementa lo anterior, porque es una composición de Martin Haden y Phil Cunningham. Y claro, esto es lo que entra dentro de otro tipo de música, no necesariamente tradicional, no los discos más aburridos, que hace que sea mi favorita, mi favorita del grupo, con otro aire que vendrá más adelante. Pero bueno, que todo el disco está muy bien, como todo. No hay disco malo aquí, a lo mejor el primero es el que tiene menos personalidad, pero no hay disco malo en la discografía de Silly Wizard. Siguiente. Este lo tengo en vinilo. Con el éxito ya en
Estados Unidos, a principios de los 80, empiezan a ir por Estados Unidos, y entre Estados Unidos y Canadá se hacen muy populares, dentro de lo popular que se puede hacer la música celta, pero sí que llenan estadios. De hecho, su directo más famoso es en América, y que hace muchos chistes además, porque esta gente tiene otra cosa, que es que si bien se toman en serio lo que hacen, luego en vivo están de cachondeo. O sea, ver el concierto suyo que anda por YouTube es maravilloso, porque es que se tiran entre canción y canción a lo mejor 5 minutos diciendo tonterías. He said if he could get his career together and he would come back and he would marry her and take great care of her and everything. You'll find that in a lot of songs too. It's called The Great Celtic Lie. Anyway, the whole thing finishes up with a warning to young women. I'm not quite sure specifically what the warning is against, but it seems to be a sort of general warning if you're a good-looking woman in Ireland, just not to go outside. Es maravilloso. Y se acercan a la música con una jovialidad que a mí me encanta, y eso es otro de los motivos por los que me gusta este grupo. Bien, Kiss the Tears Away. Este es dentro ya de la segunda etapa, en la que hay mucha balada compuesta por Andy M. Stewart. De hecho, arranca el disco con The Queen of Argyll y Golden Golden, que será otro de los grandes hits, sobre todo en directo, del grupo. Golden, golden as our hair, like the morning sun over fields of corn. Golden, golden flows our love, so sweet and clear and warm. Pero es que a continuación ya hay un tema instrumental de Phil Cunningham, luego ya hay algunos títulos tradicionales, y en la cara B lo que hay además es arreglos bastante interesantes también, igual una vez más con teclado. Sigue la estela del anterior disco. ¿Y cuál recomendaría de aquí para escuchar? Vale, pues yo iría al arranque, a The Queen of Argyll, porque si bien Andy M. Stewart era muy bueno, Andy, debería decir M. Stewart, pero bueno, Andy M, esto, como lo de U2, era muy bueno con las baladas. Esta es una canción un poquito más animada, más agresiva, y eso está bien para ver la variedad que tenía este compositor en su obra. And if you could have seen the boys, if you had just been there, the swan was in her movement, and the morning in her smile, all the roses in the garden, they bow and ask her pardon, for not one could match the beauty of the Queen of Argyll. Nunca hablo de directos, pero es que este directo doble, este es uno de los dos solamente, el otro lo tengo aquí. Sacaron 2 directos de una gira, ¿ves? Esto es Live in America, de una gira en Estados Unidos. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque esto demuestra que el grupo era más que el grupo. De hecho, ya a esta altura, Andy M. Stewart había sacado su disco en solitario, que es cojonudo. De hecho, ganó premios a mejor disco de folk del año. Y aquí, por ejemplo, ellos no tenían ningún problema en la cara A, directamente hay un tema del disco de Andy M. Stewart, que es el tema tradicional de The Parish of Dunkfield, y luego lo que he dicho a continuación, y luego un baile. Oh, what a parish, a terrible parish. Oh, what a parish is that of Dunkeld. They hang at their minister, droon their presenter, done doon the steeple and fuddled the bell. The steeple was down, but the kirk was still standing. They begged a lum where the bell used to hang. A still pot they got, and they brewed Highland whiskey. On Sundays they drank it and ranted and sang. Porque estuve hace relativamente poco en Dunkeld, que es el sitio que inspira a esta canción, y la canción de lo que va es que en la catedral había un cura que era muy hijo de puta, y que la gente estaba harto de él y siempre le estaba diciendo el infierno, vaya al infierno, hijo de puta, y que era muy censor, y entonces pues lo colgaron, lo ahorcaron y montaron en el campanario y en la iglesia, montaron una destilería, y cuando tocaba misa, en vez de misa, se hacían unos keilis de la hostia, se iban de fiesta y se mamaban. Y decía que eso era mejor y unía más a la comunidad y hacía que la gente fuera más feliz que amenazarte con todo, con el infierno, con que vaya a sufrir, y que todo el mundo era más feliz y era mejor y era un sitio más bonito.
Realmente la historia pasó, aunque no en Dunkel, pasó en otro lado. Pero me hace gracia, quería contar esto. Pero vamos a pasar al siguiente, que es... A Glint of Silver, que es el último disco, y es el primero que yo descubro a través de una recopilación de Green Linnet, porque Green Linnet, a eso de principios de los 90, fue una compañía de música celta muy popular, muy popular. Yo recuerdo estar en el instituto y tener, en el instituto, ya ves, por eso, claro, por eso no follaba, no ligaba, ¿qué hacía yo escuchando música celta? Pues sí, me llegaba el catálogo de Green Linnet a Algeciras y yo era una persona tremendamente feliz. Entonces, claro, en uno de los recopilatorios, creo que fue en The Flight of the Green Linnet, que es muy buen recopilatorio. Los dos que salieron principales, The Cells Rise Again y Flight of the Green Linnet, son muy buenos, porque claro, era una compañía con grandes grupos y había fichado al mejor de Escocia. De hecho, sí que llegó a sacar del otro gran grupo de Escocia, de Tannahill Weaver, que digo que tiene que ver porque... ¿cómo se llama este hombre? Perdón, Dougie MacLean, a veces la cabeza se me va, que empezó con los Tannahill Weavers, el primer disco, y luego es uno de los grandes cantautores escoceses. De hecho, yo he hablado sobre él en el vídeo de canciones de películas, porque el tema suyo, el tema folk que se escucha, El último mohicano, es de él, este que se conoce como The Kiss o Promontory. Vale, lo que vimos, tocó en Wild and Beautiful como estrella invitada. Vale, a Glint of Silver, que lo saca Green Linnet, yo lo conozco por curiosamente, una de las canciones tradicionales, que es Volby King by Charlie, que, claro, es interesante porque tiene una introducción igual de teclado, de sintetizador, que le da un aire distinto. No es, venga, vamos a tocar la marcha y empezamos directamente en medias res. No, hacen ya una introducción. Through the heather, around them gather, you're all the welcome early. Around them playing way are you ken for Walby King but Charlie. Están probando cosas distintas y de hecho este es el disco en el que hay más composiciones propias. Los reels que empiezan, el set de reels que empieza, A Glint of Silver, tal, son de Phil Cunningham y Andy M. Stewart, uno detrás de otro. Una tradicional, pero luego una balada de Andy M. Stewart, el mejor aire de la historia de la música celta. Lo siento por los tradicionales, lo siento por Women of Ireland, lo siento por todos, pero es When Summer Ends de Phil Cunningham, que ya lo puse en mi lista número 1 de mis instrumentales celta favoritos, si es que esto es así. Luego Chillis the Wind, que es otra balada de Andy M. Stewart, una balada tradicional, o más bien una canción tradicional, pero luego igual, un set de, creo que son hornpipes, de Phil Cunningham y una balada tradicional. Entonces, aquí como veis el equilibrio ya está más entre el dúo compositivo de Andy M. Stewart y Phil Cunningham, y es el canto del cisne del grupo. Este tema tradicional en el que hay una pequeña introducción muy de sintetizador, muy atmosférica, que se llama The Secret Portrait, a una marcha tradicional del ejército jacobita, es lo que indica lo que va a ir en el futuro una vez el grupo se haya disuelto. Por ejemplo, Phil y Johnny Cunningham forman justo un año después de este disco, junto con los hermanos Nitomhain, irlandeses, que habían tenido la banda The Body Band, aunque venían también de un grupo anterior que se llama Scarabrae, y habían colaborado con Clannad, forman Relativity, que tiene 2 discos excepcionales también, en el que ya hay otro ambiente, ya es un ambiente, no te diría New Age, pero es un ambiente cercano a nuevas músicas, cercano a otro tipo de experimentación, sin abandonar la música celta. De hecho, el que se va a un grupo puramente de New Age, y además el mejor grupo de New Age, bueno, New Age, es que New Age sería música para meditación y estas cosas, es muy difícil, sería música adulta contemporánea que surge en los 80, porque por ejemplo Kitaro yo lo considero rock progresivo, joder, que tiene un par de canciones con John Anderson, ¿vale? Pues forman Night Noise, que yo diría que como grupo, fuera de Enya, Lorena McKenna y tal, como grupo fue el más popular de la New Age en España. Era un grupo
con influencia celta, pero no puramente celta. Vale, o sea, eso lo indica aquí. Pero bueno, ¿cuál es la gran canción de este disco? Pues ya lo he dicho, When Summer Ends, que es una preciosidad justo en lo que estoy viviendo ahora mismo, que es el arranque del otoño. Ahora todavía hace un poquito de calor, estoy sudando un poquito, y me lo transmite muy bien esa melancolía del arranque del otoño, que a mí me gusta tanto, y por eso yo escucho música celta, sobre todo por ese tipo de temas más melancólicos, pero que es un disco magnífico, animado, impresionante, impecablemente interpretado y con muchos matices, pero es el último del grupo, porque luego se van a hacer otras cosas. ¿Qué se van a hacer? Andy M. Stewart ya ha dicho que ya había sacado un disco en solitario, y luego tiene un par más, y saca varios discos, 3 o 2, con Manus Looney. El primero se llama Dublin Lady, esencial. Tan bueno como escuchar un disco de Silly Wizard. De hecho, no, claro, digo 3 porque efectivamente uno de los de Manus Looney, que es anterior a este, Fire in the Glen, es con Phil Cunningham, así que esto no es un grupo que se separa porque se peleen ni nada, esto es un grupo que, bueno, pues nos vamos a separar, vamos a hacer otras cositas, pero son amigos. Entonces, el primer disco de Manus Looney y Andy M. Stewart es con Phil Cunningham, luego sacan 2 más, pero ese, Dublin Lady, esencial. Johnny Cunningham se va a Estados Unidos, el grupo todavía gira un poco y él toca con ellos a veces, dice, no, pues voy por tu pueblo, y el otro dice, pues me subo, ¿ves? Buen rollo, alegría, se subía a tocar. Phil Cunningham monta un grupo con Ali Bain, que es un violinista que lleva también desde el principio de este renacer de la música celta en Escocia, de hecho colabora en algún punto con Silly Wizard, y forman un grupo que tiene ya, no sé, como 7, 8 discos. Yo de ellos recomiendo quizá escucharse el primero de los recopilatorios, no digo porque el segundo sea especialmente malo, pero bueno, el primero de los recopilatorios, porque creo que vale muchísimo la pena. Son 2 genios, uno del violín y otro sobre todo del acordeón, y son discos que igual para fans de Silly Wizard son muy recomendables. Curiosamente, el creador del grupo, Gordon Jones, no sigue su carrera musical, pero bueno, su legado queda en uno de los mejores grupos de música celta de todos los tiempos, y con el que he empezado por fin a hablar de este género que a mí me gusta mucho, que colecciono discos, tengo muchísimo, escucho mucho, pero me da cierto reparo ponerme con él, no me preguntéis por qué. Y ya por fin lo he hecho. ¿Por qué? Porque he ido a Escocia. He ido a Escocia, me he ido a la playa y claro, he descubierto una cosa muy interesante. No se puede tocar el whistle en las montañas, porque el viento se te mete, así que me iba a la playa y me ponía a hacer el imbécil. Y espero que os haya interesado, al menos aunque no seáis fan de este tipo de música, pero es que quiero compartir un poco el amor hacia la música celta. Pronto, pues igual Irlanda. O si queremos poner un poco New Age, pronto me podría ir a Clanad, que también, que eso tiene bastante más fans que Silly Wizard. Compartid el vídeo, no sé si mucha gente le interesará, y la suscripción y estas cosas, y el like por aquello. ¿Sabes? Lo del like que me he enterado, que es que entonces el algoritmo sale mejor. Pero bueno, que vale, que no pasa nada, que un besito.